Furiosos, furibundos, rabiosos, encolerizados. Así aparecen los líderes europeos y, asimismo, el comandante en jefe de Ucrania, también conocido como el comediante en jefe de Ucrania, el presidente de mandato caduco Volodymyr Zelensky. Todos ellos aparecen furiosos por lo sucedido en el reinicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Istambul el día de ayer. Un verdadero fracaso para los líderes de la Unión Europea, para los líderes de la OTAN y un verdadero éxito para el líder ruso, el presidente Vladimir Putin. ¿Por qué esta noche lo presentamos aquí? Como así también varias cuestiones ligadas a lo que vamos a presenciar en los próximos días. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, demoledores y demoledoras, a Demoliendo Mitos de la Política en Vivo, en la transmisión número 241. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba. En esta transmisión vamos a presentar las reacciones de furia, de cólera de los líderes europeos, como así también del presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, en la reunión de la Comunidad Política Europea llevada a cabo el día de ayer en Albania. Como así también vamos a deliberar sobre las razones de ese fracaso europeo, otanista, y por último, también vamos a presentar las razones por las cuales, no solamente para los rusos, sino por sobre todas las cosas, para los occidentales, esta reunión del día de ayer en Estambul, en Turquía, este reinicio de las negociaciones, ¿por qué representó un éxito y qué demandas estableció Rusia para el fin del conflicto por encima de las ya conocidas por todos ustedes? Eso también vamos a presentar aquí, así que acompáñennos y comencemos ya mismo con esta cuestión. Comencemos con la reacción, o comencemos mejor aún, con un poquito de humor, con el grado de patetismo de los líderes europeos en este momento. El día de ayer realizaron en Albania una reunión de la Comunidad Política Europea, ese organismo completamente innecesario, superfluo, vacuo, vacío, creado por Emmanuel Macron 3 años atrás, una institución en la cual participan, un organismo en el cual participan todos los países europeos, tanto los de la Unión Europea como asimismo los países europeos excluidos de la Unión Europea, como por ejemplo Reino Unido, junto a el presidente de la Comisión Europea y también, curiosamente, por alguna extraña razón, a el secretario general de la OTAN. Quienes no participan únicamente en esta organización, en esta bolsa de gatos, Rusia y Bielorrusia, nada más que ellos. Y el día de ayer, por cierto, realizaban esta reunión con esta introducción, esta presentación, este evento de bienvenida, mientras en Ucrania los ucranianos enviados al frente a una muerte segura por la fuerza, forzados, destruidos, masacrados por las bombas, los drones y los proyectiles de artillería rusos, ellos con esta introducción a este paripé. Atención. Bienvenue en Albanie. Dobrodošli u Albaniju.
Benvenuti in Albania. Bienvenidos a Benvenuti Albania, Albania. dicho en Salón todos Internet los Albania. idiomas de los países Bienvenido en Albania. pertenecientes a Welkom in esta Albania. comunidad Albania, política welcome. europea, pero dicho por Bienvenido en Albania. bebés con las caras, ahí está Starmer, por ejemplo, bebés con las caras de los líderes europeos. Atención al grado de patetismo de esto. Welkom in Hay Ursula Albania. von der Leyen, por ejemplo. Bueno, en cuanto algo de verdad en esto, realmente sí atribuible a estas imágenes, porque efectivamente el nivel de las decisiones de estas personas realmente recuerda a infantes, bebés, niños lactantes. Bueno, ahí Welkom in Ursula von Albania. der Leyen. Witamy w Albanii. Welkom to Albania. Esa la Welcome in Dinamarca, acá Albania. bueno, Bienvenido. lo presentamos entero como muestra del patetismo. Ese Willkommen in Albanien dicho por Ursula von der Leyen recordaba más por el acento al bigotudo que a un bebé, pero bueno, esta es la realidad, esta es la realidad. Esa es la de Kosovo, Macron. Bueno, incluso Turquía también participa, ahí Zelensky, Guterres. ¿Y la de Zelensky? Víctor Orbán, los bálticos, la de Zelensky, por favor. Austria, Rumania. Mamita. Es Erdogan el turco. ¿Y el de Macron? Ah, ese Macron. Bueno, esta es la situación actual de Europa. Bueno, más allá de este detalle, así comenzaba esta reunión en la cual los líderes europeos y por sobre todas las cosas, los más belicosos y los, de alguna manera, más poderosos dentro de esta alianza, desde el primer momento regurgitaban bilis, regurgitaban veneno, furiosos, furibundos por lo sucedido horas antes en Istambul. ¿Por qué? En primer lugar, por el fracaso total de Europa y de la OTAN en ese encuentro debido a dos razones. Primero, el rechazo al alto el fuego demandado, ni siquiera solicitado, ni siquiera pedido, demandado por los líderes europeos. Recuerdan la reunión de los 4 líderes europeos a quienes yo caracterizo como el Club de la Comedia, junto a el comediante en jefe, Volodymyr Zelensky, el domingo pasado, si no recuerdo mal, Macron, Merz, Starmer, Tusk, el primer ministro, polaco, y Zelensky, quienes ese día determinaron promulgar, presentar públicamente un ultimátum, o bien un alto el fuego de 30 días a partir del pasado lunes, o bien una terrible amenaza para los rusos, la imposición de nuevas sanciones, ¿sí? 20.000 sanciones impuestas a Rusia, bueno, la imposición de nuevas sanciones. Putin respondió muy rápido y llamó a negociaciones, no lo pudieron rechazar los ucranianos, no lo pudieron rechazar los europeos por la orden de Trump, como siempre a través de un tuit, ni siquiera los llama a través de una publicación en su red social, pero en definitiva el objetivo, más allá de que finalmente debieron participar forzosamente en estas negociaciones de paz, su objetivo de cualquier modo aparecía ligado a la imposición de este alto el fuego tremendamente necesario para Ucrania por los retrocesos cotidianos, sistemáticos, acelerados a lo largo del último mes y con cada vez más avances y cada vez más ciudades en Ucrania tomadas por los rusos. De hecho, muchos de nosotros ya determinamos que la ofensiva rusa de primavera efectivamente comenzó. No comenzó aún en un solo lugar con particular fuerza, pero sí a lo largo de
todo el frente y están conquistando más territorios y más ciudades que nunca, con muy pocas bajas para Rusia y con muchas pérdidas para Ucrania. De hecho, tan bajo el número actual de bajas rusas que Media Zona, ¿recuerdan a Media Zona? Ese medio ucraniano con financiamiento de la BBC, en su momento también de USAID y demás, pero bueno, un medio ucraniano, por ende completamente desinteresado en presentar las bajas rusas como escuetas, como bajas, como pocas, bueno, fue descendiendo el conteo de ellos mismos en las últimas semanas tanto que de la noche a la mañana determinaron abandonar el conteo. Ya no realizan el conteo. De hecho, realizaban un conteo bastante serio a partir de la lectura de los obituarios y presentaban cifras bastante cercanas a lo presumible, bajas en general, mucho más bajas de las anunciadas por Zelensky respecto a Rusia, por Occidente respecto a Rusia. Pero además de todo esto, presentaban, más allá del número en total, el número absoluto, presentaban una tendencia más arriba, más abajo, a lo largo de la evolución del conflicto. Bueno, últimamente descendió tanto esto que debieron abandonar el conteo porque ya no podían siquiera generar un mensaje espectacular, tremebundo de las bajas rusas, sino que prácticamente habían descendido a decenas de bajas al día, algo tremendamente bajo a lo largo de un conflicto como este, de atrición, de desgaste, con naturalmente muchas bajas por día, pero claro, cada vez menos, por eso abandonaron el conteo. Bueno, entonces, el alto el fuego necesario para Ucrania inmediatamente por estos avances y por estas tremendas pérdidas. El primer objetivo de los europeos y de Zelensky en aquel momento, en ese ultimátum, a partir del lunes o bien más sanciones. Bueno, ni a partir del lunes, ni a partir del martes, ni del miércoles, al día de hoy, sábado, ni una sanción aún, a pesar de que ese alto el fuego, ese ultimátum, esa demanda, fue rechazado por Rusia y no será convalidado ni hoy, ni mañana, ni a lo largo de todos los meses venideros. Así que primer fracaso de los europeos y de Zelensky en Estambul, el establecimiento de ese alto el fuego. ¿Cuál es la segunda razón del fracaso o por qué conceptualizan los europeos y Zelensky este encuentro en Estambul, este reinicio de las negociaciones como un fracaso estrepitoso? Bueno, precisamente el hecho de que no pudieron establecer, como recién recordaba, el alto el fuego, pero tampoco pudieron establecer las sanciones. Así que fracaso en el alto el fuego y fracaso en las sanciones. Pero no solo eso, sino que en tercer lugar, además de todo eso, Trump protagonizó un nuevo giro en su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania y los abandonó completamente desnudos frente a la multitud. Recuerden que supuestamente Trump iba a acompañar la demanda del alto el fuego y de no ser convalidada por Rusia, Trump acompañaría las sanciones. Bueno, no solamente Trump rechazó lo del alto el fuego, sino que también rechazó lo de las sanciones y, para colmo, el día de hoy realizó un anuncio relativo a una conversación telefónica entre Trump y Putin, entre el mismo Trump y Putin, este lunes a las 10 de la mañana en el horario estadounidense. Así que ni alto el fuego, ni sanciones y la espalda de Trump rechazando tanto el alto el fuego como las sanciones y además el anuncio de un llamado mañana, con lo cual esto reactiva el vínculo entre Trump y Putin por encima de la Unión Europea, por encima de Zelensky. Otro desplante, todos ellos además hechos a través de redes sociales, ¿sí? Recuerden que habían generado esto del ultimátum por el alto el fuego de los europeos a partir de una publicación de Trump. Nos acompaña Trump, nos va a ayudar en las sanciones. Mentira, solamente eso, solamente recogieron
en algún momento recogieron una de las tantas publicaciones de Trump, que sí, que no, que arriba, que abajo, recogieron esa publicación y generaron este ultimátum, este circo del alto el fuego. Bueno, otro Aquí de nuevo con ustedes, demoledores y demoledoras. Mil disculpas. Evidentemente un problema en la conexión de Internet. Qué curioso, justo cuando presentábamos la situación de los líderes europeos. Nosotros ahora conectados a través de mi teléfono celular. Así que a la espera de que esa débil conexión nos acompañe, nos ayuda a la conexión general de aquí. Todavía no pudimos restablecerla,
pero sí podemos, por lo menos por ahora, contra viento y marea, contra todas estas dificultades tan sospechosas, pero tan llamativas, muy raro aquí un corte en la conexión de internet. Bueno, nosotros ahora conectados a través del teléfono. Demoledores y demoledoras. Recuerden lo que estaba presentando, recordemos, yo mismo quiero recordar también que estaba presentando, bueno, el fracaso de los líderes europeos y de la OTAN en las negociaciones, primero porque no pudieron establecer el alto el fuego, segundo porque no pudieron establecer las sanciones impuestas o supuestamente presentadas como amenaza en el caso de que Rusia rechazara el alto el fuego, y en tercer lugar, nada más y nada menos que un nuevo giro de Trump, quien abandonó tanto a los líderes europeos como a Zelensky con el anuncio de un llamado telefónico pasado mañana, lunes, con Putin directamente. Y no solo eso, sino que además hoy Rubio, el secretario de Estado estadounidense, y Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, realizaron una conversación telefónica, abandonando una vez más a Europa a su suerte y a Ucrania también, puenteándolos, realizando conversaciones, estableciendo relaciones diplomáticas, ignorando, pasando por arriba a los europeos. Así que 3 razones claras para la sensación, la percepción, más que la sensación, la percepción de este fracaso rutilante, pero además de un fracaso de Zelensky, de Starmer, de Merz, de Macron, de Tusk, de todos quienes habían comenzado esto, las negociaciones, sin lugar a dudas, representaron un éxito absoluto de Rusia, representaron un éxito de Putin, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque más allá de todo el circo, amenazas, alto el fuego, sanciones, etcétera, etcétera, la convocatoria a negociaciones de Putin pudo generar un objetivo concreto. Pudo generar el acuerdo relativo al intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada lado. Esto ya determina un avance, si bien pequeño, un avance en el sentido de 1.000 familias a cada lado del conflicto felices con sus seres queridos devueltos. Según las cifras oficiales, estos 1.000 prisioneros de guerra, en el caso de Rusia, prácticamente representan el total de prisioneros de guerra en manos de los ucranianos, un poquito menos, 80-90%, ¿sí? Quizás algunos cientos de prisioneros rusos en manos de los ucranianos todavía, mientras que en el caso de Ucrania, estos 1.000 prisioneros aparecen al nivel del 15 o el 20% de los prisioneros totales, ¿sí? Representan apenas la quinta parte, ¿sí? El 20% en el mejor de los casos de los prisioneros ucranianos en manos de los rusos. En segundo lugar, otra de las razones del éxito ruso, bueno, fueron reactivadas las negociaciones directas, abandonadas por los ucranianos en Turquía 3 años atrás, lo recuerdan, en finales de abril, es el momento de salida, si no recuerdo mal, finales de abril, el momento exacto de salida de los ucranianos de las negociaciones en Istambul en 2022. Tercera razón, y quizás esta sí la más importante para el éxito de Rusia en estas negociaciones, si bien sin una negociación todavía sin ninguna definición de nada, pero aún en ese contexto, un éxito para Rusia. En tercer lugar, porque Rusia no capituló, porque Rusia no rectificó en cuanto a sus condiciones, en cuanto a sus demandas para el comienzo de un alto el fuego, el comienzo de quizás los primeros pasos hacia la finalización de la guerra. Recuerden las condiciones, sabidas de memoria por todos ustedes, la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, la
la desnazificación de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania, estas las de siempre, las demandas políticas, y en cuanto a las demandas territoriales, por un lado, el reconocimiento de Crimea, por otro lado, el reconocimiento de Crimea como rusa, naturalmente, por otro lado, el reconocimiento de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, además de las dos demandas adicionales desde agosto del año pasado, nada más y nada menos que el reconocimiento y la entrega de la futura República de Jersón y la futura República de Zaporilla, por el momento conocidas como Oblast de Jersón y Oblast de Zaporilla, pero no solo eso, demoledores y demoledoras, no solamente no rectificó Putin o no rectificó Rusia en cuanto a sus demandas, no capituló en cuanto a sus demandas, algo esperado por muchos analistas, incluidos analistas prorrusos temerosos de un error estratégico de Putin y de que Putin convalidara de alguna manera un acuerdo Minsk III, cometiendo el mismo error que en el pasado, engañado en aquel entonces por los líderes occidentales. No solamente no rectificó, no capituló Putin en esto, presentó claramente firmeza en la posición de Rusia, sino que finalmente fue presentada una posición mucho más firme, mucho más dura de la esperada, con condiciones adicionales, ¿sí? Y esto lo pudimos determinar a partir de la corrección de una declaración hecha por los medios ucranianos, posteriormente rectificada por la directora de RT a partir de una conversación con los traductores, finalmente no utilizados, pero presentes en la sala de negociaciones. Los ucranianos habían querido traductores del ucraniano al ruso, una estupidez, pero en realidad todos ellos hablando ruso como lengua materna, entonces finalmente la reunión fue realizada en ruso, los traductores ahí, pero sí a través de estos traductores presentes pudieron determinar que Rusia en esta reunión, además de rechazar el alto el fuego, además de rechazar las sanciones, el alto el fuego, los ultimátums y demás, estableció como condiciones ya no 5 regiones anteriormente ucranianas y a partir de ahora rusas. Recuerden las 5 hasta ahora, las rememoro una vez más: Crimea, Jersón, Zaporilla, Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Esas las 5. Ya no 5, sino 8. Aquí la cámara. 8 demoledores y demoledoras. 8 ahora como condición. Esas las palabras aparentemente, o bien concretizan, o bien ustedes, señores ucranianos, estas las palabras de la delegación rusa, o bien materializan estas demandas ahora, o bien realizan estas concesiones, o bien de aquí a poco no vamos a establecer 5 regiones reconocidas como rusas, sino 8. 8. Vamos a establecer 8 si no concretizan esta negociación ahora, ¿sí? Si no acompañan nuestras condiciones ahora. ¿Qué 8? Atención, vamos a presentarlo a continuación. Esto no lo presentaron así de esta manera, por lo menos no he visto en ningún lado, incluidos todos los analistas angloparlantes de Estados Unidos, bueno, de Reino Unido, de Occidente, pero tampoco rusos, con alguna excepción. Atención, ahí el mapa, ¿verdad? Lo voy a acomodar lo más grande posible. Hasta ahora, ¿sí? Las regiones reclamadas por Rusia para las negociaciones aparecen en el mapa de la izquierda, pintadas, coloreadas de rojo, ¿sí? Las mencionadas, claro, ahí faltante Crimea en el mapa de la izquierda,
pero básicamente las conocidas, una vez más, Luhansk, ya que esto aquí a disposición, puedo, ay, no puedo con el marcador, qué lástima. Bueno, aquí sí el mouse, sí con el ratón, con la puntita del ratón debería poder. Bueno, aquí Lugansk, aquí Donetsk, a la derecha, ¿sí? Lo pueden acompañar también. Aquí Zaporizhia y aquí Gerson. Más abajito acá también debería aparecer, lógicamente, Crimea. Esto en rojo, más Crimea en rojo también. Esas las condiciones seguras, ¿sí? En inglés certeras, por eso en este mapita hay certain, ¿sí? Certeras, seguras. Pero a partir de ahora, la amenaza de los rusos, bueno, o esto, o estas 5, u 8. ¿Cuáles 8? Presumiblemente no lo establecieron, pero a partir de todos los análisis hechos hasta acá por nosotros, ¿cuáles 8? ¡Qué linda adivinanza para ustedes, demoledores y demoledoras! Y acompañaron atentamente a lo largo de todo este año nuestros análisis, los de Fernando Moragón, los de Juan Antonio Aguilar, los de todos los analistas de MP Geopolítica. ¿Cuáles 8 demoledores? ¿Cuáles 3 adicionales? Quiero respuestas por ahí. Odessa, según Marcelo Di Macho. Bien, Marcelo. Atento, Marcelo. Obviamente Odessa. Obviamente Odessa. Esta de aquí. Obviamente Odessa. Esta de aquí. ¿Por qué esto? Bueno, ya lo presentamos. Porque este oblast aquí, esta región de aquí, determinaría naturalmente no lo voy a caracterizar como embolsamiento porque en una situación de paz no apareceríamos en una situación de embolsamientos, de generar calderos, de generar bolsas militares, pero sí la contención, sí lo podemos caracterizar como la contención. Si esto de aquí, tomado, ¿sí? Por Rusia efectivamente en las negociaciones, el Estado futuro de Ucrania carecería de acceso a el Mar Negro, carecería de acceso por aquí, por el Dnieper, al Mar Negro. Por ende aparecería contenido neutral, desmilitarizado, desnazificado en la medida de lo posible. Los nazis no desaparecen de la noche a la mañana, pero sin poderío militar para ellos y en una situación económica dependiente de esa salida al Mar Negro. Entonces, número 6, Odessa, ¿sí? Pero también, según nuestros análisis, esos séptimo y octavo oblasts, ¿sí? Esas regiones número 7 y número 8 en las futuras demandas de Rusia, en el caso de que los ucranianos no convaliden las actuales 5 regiones, no las van a convalidar estas demandas, por ende casi seguro lo de las 8 regiones. ¿Cuáles más? Bueno, nada más y nada menos que aquí arriba, Sumy, y aquí arriba también al norte, Kharkov. Curiosamente, demoledores y demoledoras, las regiones más atacadas, con mayores avances en los últimos meses, ¿sí? Rectifico un poquitito, contextualizo. En cuanto a avances territoriales y significado, significancia de estos avances, sí, sin dudas. Los mayores avances en este momento aparecen más abajo en el Donetsk, sin dudas, eso sin dudas. Pero ahí la guerra comenzó, por lo menos en su fase abierta, desde 2022, incluso si retrocedemos más hasta 2014. En cuanto a los nuevos avances rusos, las nuevas operaciones militares, los grandes cambios los presenciamos en Sumy, especialmente tras la reconquista de Kursk y en Kharkov. Bueno, por aquí, sin dudas, 2 más de esos 8 reclamos, esas 8 condiciones, esas 8 regiones reclamadas por Rusia. Entonces, recapitulo. Crimea por aquí abajo, aquí a la derecha, ¿sí? Esta península, aquí Crimea, aquí abajo. Lugansk, arriba a la derecha, aquí. Donetsk, aquí, ¿sí? Zaporizhia, por el momento, solamente tomada en su parte
ubicada por debajo, ¿sí?, de la capital de Zaporizhia, ubicada por aquí arriba. Hasta ahora los rusos con esto tomado, más o menos. Mil disculpas, quería la posibilidad de del marcador sobre el mapa. Por alguna razón no estoy pudiendo, pero bueno, nada grave. Con la punta del mouse, con la punta del ratón voy presentando esto. Bueno, Zaporizhia acá, así que es a la cuarta. Gerson, tomada en su totalidad. A la derecha del Dnieper, la capital, recuerden, aparece a la izquierda. La había conquistado Rusia, pero debió abandonarla en ese retroceso militar verdaderamente fenomenal llevado a cabo por Surovikin, ordenado, ¿sí?, a partir del cual Rusia pudo reacomodar todas sus fuerzas y comenzar una guerra de desgaste, una guerra de atrición y generar un cambio de una situación compleja, difícil en lo militar, hasta hacia la victoria. Esta partecita de acá, ubicada al otro lado, todavía no tomada, pero eso dentro de las demandas actuales y además las nuevas, por acá Odessa, ¿sí?, y por acá arriba Sumi y Kharkov. Alguien con un poquito de mala fe podría realizar la siguiente afirmación. Pero Ezequiel, si tomado todo esto, mapa de la derecha, ¿sí?, todo esto, todo esto tomado, una vez más, así, 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 perdón, así, 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 así y así. ¿Por qué no también la decisión de las dos provincias faltantes aquí, por lo menos Dnipropetrovsk, casi, casi ya con tropas rusas en su interior, a menos de 1 kilómetro, y Mykolaiv? Y atención a una cosa, ¿sí? Atención a una cosa. ¿Qué está presentando el mapa de la izquierda? Bueno, lo certero, lo probable, lo posible y lo improbable, la zona verde, perdón, verde, qué daltónico, la zona celeste, azul celeste a la izquierda, de mayoría étnicamente ucraniana, con mayor concentración de ucranazis y demás. Este mapita, además el de la izquierda, presenta también, ¿sí?, los resultados de las elecciones de los últimos años, tanto en cuanto a Yanukovych como en cuanto a Timoshenko, ¿sí? Las provincias marcadas como rojas y naranjas, todas ellas contabilizaron en las últimas elecciones más o menos democráticas en Ucrania, con participación de candidatos prorrusos y proeuropeos, ¿sí?, antes de el Maidán del 2014. A partir de entonces los candidatos prorrusos no pudieron participar más, se vieron abandonar Ucrania. Bueno, Yanukovych exiliado en Ucrania directamente, pero tampoco ningún partido político puede presentar en Ucrania una posición prorrusa, no ya desde 2022, sino desde antes, desde 2014. En las últimas elecciones más o menos democráticas, más o menos por las características de la democracia ucraniana, aún en aquel entonces, Yanukovych contabilizó en todas las provincias rojas y naranjas, todos los oblasts rojos y naranjas, más del 50% de los votos. En todos los oblasts, en todas las regiones ubicadas en la zona naranja y rojo, Yanukovych con más del 50%, pero también en la zona amarilla. También en la zona amarilla. Más del 50% de los votos, mayoría de votos, no solamente en las rojas, en las naranjas, sino también en las amarillas, ¿sí? Aquí las amarillas, además Chernihiv, Poltava y aquí Kirovorad, ¿sí? Todas estas regiones en aquel entonces prorrusas y por eso Yanukovych, el último presidente prorruso, con más del 50%. ¿Y en qué última elección un candidato pro-ucraniano generó más del 50%
en las provincias del este. Bueno, en la de Timoshenko, antes, la última presidenta antes de Yanukovych, Timoshenko, antes de Yanukovych, y ella contabilizó más del 50% de los votos precisamente en la región celeste. De alguna manera generando una división perfecta entre la Ucrania prorrusa y la Ucrania antirrusa o la Ucrania prooccidental, proeuropea, la Ucrania nacionalista, ¿sí? Celeste, amarilla, naranja y roja la otra. Por ende, lo rojo seguro, ya ha ganado militarmente. Probable en estas 8 provincias, las mencionadas recién, posible también, considerando la posición política de estas provincias, las amarillas también. Ahora, estas 8 y Dnipropetrovsk y Mykolaiv no, acá, dentro de las naranjas, estas de aquí, paciencia, demoledores, paciencia. ¿Cuánto tiempo atrás vaticinamos nosotros un resultado final en la guerra más o menos parecido a este mapa? 2 años atrás, aun cuando Rusia retrocedía. Recuerdo debates contra otanistas en Deutsche Welle. No, porque los ucranianos avanzaron aquí. Bueno, sí, pueden realizar un avance aquí o allá. Sin duda, Rusia inicialmente cometió errores en lo militar, en el sentido de querer un golpe y una negociación, un avance y una negociación, pero sin la utilización de todos sus recursos militares, con apenas 200.000 o 250.000 efectivos enviados a la conquista de un país enorme. Cometieron un error también en la subestimación del estado de las Fuerzas Armadas ucranianas patrocinadas por Occidente en ese momento. Nadie estaba consciente de eso más allá de los servicios de inteligencia de los países occidentales. Cometieron errores también en la lectura política de la reacción europea. Bueno, un montón de cosas, pero rectificaron. Y nosotros en ese momento lo vaticinamos. ¿Por qué? Porque de ninguna manera iba a poder Ucrania militarmente contra Rusia, ni con el apoyo de Occidente iba a poder. Y no pudo. Con lo cual, en ese entonces vaticinábamos nosotros. Rusia no solamente va a reconquistar todos los territorios ganados por los ucranianos en la primera contraofensiva, ¿sí? Finales de 2022, sino que va a conquistar bastantes más territorios, como por ejemplo Jersón y Zaporilla, y va a conquistar Odessa. Y hasta que no lo conquisten, no determinará Rusia el final de la guerra. Efectivamente, rechazaron ahora los rusos el alto el fuego, rechazan el final de la guerra y establecen esto desde una posición de fuerza como condiciones para el final de la guerra. Y más aún, demoledores y demoledores, y seguramente esto generará críticas. Menos mal que nuestra predicción aparecía correcta, que realizamos una predicción correcta y que Rusia pudo conquistar todo esto y que va a conquistar todo el resto. Porque si en el caso de que los ucranianos y los occidentales hubieran podido realizar su mayor sueño, ¿sí? Materializar el sueño húmedo, ¿sí? De los otanistas y de los ucranianos nacionalistas, reconquistando todos estos territorios anteriormente de Ucrania, incluida Crimea, e incluso con la posibilidad de conquistar territorios más adentro del territorio históricamente ruso. Esto habría generado de parte de Rusia una reacción total, una reacción a partir de una amenaza existencial a la Federación Rusa. Concretamente, si no hubieran podido los rusos conquistar todos estos territorios, entonces su seguridad, su existencia habría presentado un riesgo existencial y habrían realizado sobre el botoncito rojo un movimiento descendente, apretado el botoncito rojo y todos a la mierda. Armas nucleares.
Quizás incluso con la destrucción de Rusia también, ¿eh? Claro. En el caso de un enfrentamiento nuclear, moneda al aire, señoras y señores. Moneda al aire. Puede desaparecer Rusia, puede desaparecer Estados Unidos, puede desaparecer la humanidad. Más aún, muy probablemente habría desaparecido Rusia, Europa y Estados Unidos, sin duda. Sí, como que no. Quizás todo el resto de la humanidad también, ¿eh? Gracias al cielo, no presenciamos esa situación y Rusia conquistó una vez más una victoria contra Occidente sin la necesidad de una salida de ese tipo. Pero que los rusos aparecían dispuestos al botoncito, no lo establezco yo. Así lo presentaron ellos en más de una oportunidad. Incluso Putin. En el caso de una amenaza existencial contra Rusia, nosotros no vamos a deliberar, no vamos a retroceder. Botoncito rojo. Y adiós, muchachos. Bueno, esta es la situación en cuanto al éxito de Putin, de Rusia, en esta negociación, ya no solamente 5 blas como condición territorial, sino de aquí a poco 8. Y claro, a partir de entonces, las reacciones, una vez más, furibundas, desencajadas, furiosas, rabiosas de los líderes occidentales frente a esta situación. Aquí, por ejemplo, aparentemente reapareció la conexión. Bueno, con el teléfono hasta ahora bien, no vamos a realizar un cambio de conexión. Si las cosas funcionando, para adelante, demoledores y demoledoras, nosotros aquí conectados con el teléfono. Bueno, las reacciones, demoledores y demoledoras. Las reacciones de, por ejemplo, el comediante en jefe, número 1, por aquí. Ahí desapareció todo lo subrayado. Pero bueno, lo presentamos de todas maneras por aquí. El primero. Sí, esta desconexión. Bueno, todas las cosas preparadas aquí, videos, pestañas y demás, ahora ya no aparecen como antes, subrayadas, marcadas, nuestro trabajo de todos los días. This war for Russia against Ukraine must be ended as soon as possible. Bueno, las palabras de el comediante en atención. Ahora sí. Esta guerra de Rusia contra Ucrania debe terminar cuanto antes, de forma justa. Ucrania necesita la paz. La paz en Europa depende de si Ucrania la consigue. Todos ustedes saben que esta semana tuvimos una oportunidad real de dar pasos importantes para poner fin a esta guerra. Ojalá Putin no hubiera tenido miedo de venir a Turquía. Estuve en Ankara ayer y gracias por participar y recibirnos. Presidente Erdogan estaba listo para una reunión directa con Putin, ya sea en Ankara o en Estambul, y no solo para una reunión cualquiera, sino para resolver todos los asuntos importantes. Pero no pasó nada, ¿sí? La delegación rusa que vino a Estambul fue de muy bajo nivel, ninguno de ellos toma decisiones en Rusia, aún así enviamos nuestro equipo a Estambul, encabezado por el ministro de Defensa, en realidad encabezado por Yermak, el líder en las sombras de Ucrania, pero bueno, estas las declaraciones, el veneno vertido, ¿no? Van regurgitando veneno, regurgitando hiel, regurgitan odio, y en este caso, a partir del enojo total de estos señores, más aún, llorando por la herida. Un poquito más de Zelensky. Resulta que la delegación rusa es solo una farsa y no puede obtener resultados hoy. El mundo entonces debe responder. Es necesaria una reacción contundente que incluya sanciones contra el sector energético y los bancos rusos. La presión debe seguir aumentando hasta que se logren avances reales. Ucrania está dispuesta a tomar todas las medidas realistas para poner fin a esta guerra.
exijo a Putin que otorgue autoridad real a su delegación y necesitamos que se ponga fin por completo a la matanza. Bueno, odio, furia, delirio también, ¿no? Delirio. Putin con miedo, aparentemente, no participó en la reunión por miedo, por temor. Aún así, todos los analistas occidentales caracterizaron a estas negociaciones como un fracaso para Europa, para la OTAN y como un éxito para Rusia. Pero bueno, según Zelensky, miedo. Presentemos un poquito más de las reacciones furibundas de los líderes europeos. Esta de aquí, la de Macron. Atención a la de Macron porque esta, además de despreciable, de guerrerista, belicista, además racista, en cierta manera, nos va a caracterizar a todos nosotros, los miembros del sur global, como idiotas, básicamente. Atención acá, Macron, ¿eh? Néanmoins, nous nous retrouvons dans un moment. Esta es la reunión en Albania de la Comunidad Política Europea y estas las palabras de el Napoleón de Bolsillo. Quiero recalcar que esta es la esencia de la humanidad. China, India, la que nos está reclamando. China, India, África, Oriente Medio, el Pacífico, Asia y Latinoamérica nos observan. También los pueblos europeos, quienes no quieren esta guerra, obviamente, a diferencia de ustedes, los líderes europeos ahí adelante en esta reunión. A veces, todos ellos, China, India, África, Oriente Medio, el Pacífico, Asia y Latinoamérica, a veces no comprenden del todo lo que hacemos en Ucrania. Seamos sinceros, tenemos que aceptarlo y explicarles. Nosotros estúpidos, ellos los grandes genios de la humanidad, nosotros estúpidos, y por eso la falta de comprensión de nuestra parte, no porque ellos idiotas y con políticas suicidas, además de belicistas, guerreristas, colonialistas. En este caso también un poco de racismo, ¿no? Esto, son todos estúpidos, nos observan, no entienden nada, tenemos que explicarles. Bueno. Y después acá una confesión. Ya no nos comprenden sobre Ucrania cuando guardamos silencio sobre Gaza. Lo que nos dicen es que es extraño. Ustedes, los europeos, nos están diciendo que nuestras vidas están en juego cuando se ataca la soberanía territorial de Ucrania y luego hacen la vista gorda cuando hay una masacre en Gaza. Y no estoy comparando nada. Palabras de Macron. Así que bueno, este desentendimiento, esta incomprensión de todos nosotros frente a la locura de estos líderes y a la contradicción, la incoherencia, la deshonra, ¿cuál es la palabra? Bueno, esta doble vara, en definitiva, ¿no? De cuidado con los ataques a Ucrania y a la integridad territorial, pero después presenciar, y no solo presencian los europeos, sino que convalidan y participan activamente en la masacre de Israel contra Gaza, básicamente despachando bombas para su utilización contra los civiles palestinos en Gaza. Bueno, entonces esa incomprensión, ese desentendimiento supuesto de nuestra parte no responde a nuestra estupidez, sino a la hipocresía de ustedes, líderes europeos, líderes otanistas. Ustedes, como remacha aquí Macron personalmente, están estableciendo el foco en las terribles violaciones de los rusos, quienes quieren sencillamente a la OTAN fuera de sus fronteras, y por otro lado convalidan las matanzas en Gaza. Así que el problema no de desentendimiento y de incomprensión nuestra, el problema de la hipocresía de ustedes y de su posición, una vez más, imperialista, guerrerista, belicista, acá está racista. Nosotros los del sur, tontos, según Macron. Esta gente, qué gentuza, mamita mía. Bueno, esto Macron, podemos presentar alguna más, no, yo con muchas acá de las reacciones de esta gente furibunda por lo sucedido. Presentemos alguna más.
las más interesantes. Aquí, por ejemplo. Esta de aquí. Atención aquí. Este Merz, nada más y nada menos. Con algunas cositas dichas. Un poquito más bajo. Esta es la primera reunión con líderes europeos, por eso, bueno, primero algunas palabras de, bueno, quiero la cooperación con todos ustedes, un par de estupideces. Y después, lo siguiente. Permítanme centrarme en 2 o 3 cuestiones. La primera es la siguiente. El continente europeo se enfrenta a un desafío que no hemos visto en décadas. Una guerra muy dura y encarnizada en Ucrania. No se trata solo de una guerra contra ese país. Si lo fuera, sería suficientemente crítica y terrible, sino que se dirige contra todo el orden político de nuestro continente, ¿no? Esta estupidez de la guerra en Ucrania como una guerra contra Europa y que Putin quiere la conquista de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, el planeta Tierra y planetas de otras galaxias también. Después de esto, estamos decididos los 4, los llama los 4, Donald, Keir, Emmanuel y yo, Donald Trump, Trump, no Donald Trump, Donald Tusk, el primer ministro de Polonia. Keir lo llama por nombre de pilo, porque ellos así, súper cool, ellos entonces no llaman a Macron, lo llaman Emmanuel. Bueno, nosotros 4, Donald, Keir, Emmanuel y yo, Donald Tusk, Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, fuimos a Kiev el sábado, el Club de la Comedia, cuando comenzó todo con el ultimátum, lo referido antes, y estamos decididos los 4, y espero que todos ustedes, a seguir brindando un fuerte apoyo político y económico a Ucrania. Financiera y militarmente lo haremos, y nuestros esfuerzos han tenido hasta ahora un éxito diplomático muy limitado. El hecho de que se reúnan ayer por primera vez, es una señal muy pequeña pero positiva. Debemos intensificar nuestros esfuerzos diplomáticos pero también debemos ser muy claros en nuestro apoyo militar a Ucrania. No debe haber duda de que estamos dispuestos a seguir brindándole nuestro apoyo. Y en segundo lugar, quiero referirme a nuestra alianza con Estados Unidos. Mi país está sumamente agradecido por lo que hicieron los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial y los honramos varias veces en la última década, especialmente la semana pasada cuando celebramos o recordamos los 80 años de la libertad y paz en Europa. Creo que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para mantener a los estadounidenses de nuestro lado. No podemos sustituir ni reemplazar lo que los estadounidenses hacen aún hoy por nosotros en Europa, en nuestro continente. Bueno, acá varias cosas. Por un lado, la declaración de debilidad. Sin Estados Unidos adentro no podemos absolutamente nada. Por eso la lamida de botas de Trump, a pesar de los desaires. En segundo lugar, la voluntad de Merz de la continuidad de la guerra. En tercer lugar, el reconocimiento de los paupérrimos resultados de esta guerra hasta ahora para Europa, ¿sí? Y, por cierto, esto de hicimos mucho, honramos lo que hicieron los estadounidenses por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, y los soviéticos, 80% del esfuerzo militar hecho por los soviéticos, 27 millones de muertos. ¿Eso no honrado? Sí, los estadounidenses. Y por cierto, si por honrar, este señor de alguna manera está rememorando lo sucedido con el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, básicamente, infraestructura crítica alemana destruida por Estados Unidos y Alemania de alguna manera honrando eso sin reaccionar a un acto de guerra de parte de su supuesto aliado en territorio alemán. Bueno, si eso, el honrar, mamita querida. Y finalmente, aquí un poquito más de Merz en cuanto a algo preocupante de aquí hacia adelante. Todos estamos dispuestos a gastar más en el ejército y la defensa, cierto y necesario, pero tengo una exigencia. No hablemos solo de dinero, debemos hablar de eficiencia, de la cantidad de sistemas y de economías de escala. Bueno, no en este discurso, sino en su primer discurso frente al Parlamento Europeo, después de su asunción oficial hace unos días, no solo
remachó esta idea de, queremos más inversión militar y vamos a realizar más inversión militar en Alemania, sino que peor aún, llamó a la creación del ejército más fuerte, de las Fuerzas Armadas más fuertes de Europa. Además de que, recuerden, que antes de su consagración como canciller, después de esa elección históricamente vergonzosa, en la primera elección lo rechazaron, no pudieron ni siquiera generar los votos necesarios con los miembros de su propio partido. Lo rechazaron, pero bueno, por encima de todas las normas realizaron un par de horas después una nueva elección y ahí sí, los miembros de su partido lo acompañaron con el voto para su elección como primer ministro, en la votación en el Parlamento alemán. Antes de eso, habían determinado con la composición anterior del Parlamento, antes del recambio de parlamentarios, porque si no, no podían generar la mayoría necesaria para un cambio constitucional. Bueno, antes de eso habían determinado una reforma constitucional para que a partir de ahora Alemania pudiera generar 500.000 millones de euros de deuda para rearme. Y ahora, la semana pasada, este señor, con una frase en el Parlamento alemán, vamos a generar las Fuerzas Armadas más fuertes de toda Europa. La última vez escuchando algo así en Europa, yo recuerdo a un señor de bigotitos. Cortito el bigotito, ¿no? Adolfito lo llamaban. Bueno, y ahora este señor machacando con esto mismo frente a los líderes europeos. Lamentable, lamentable también. Una más de estas declaraciones lamentables, yo aquí con cosas de Rutte, de Starmer, todos ellos regurgitando bilis y despachando barbaridades de este tipo, de queremos el fin de Rusia, bueno, más guerra, mayor inversión militar, etcétera, 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 etcétera. Pero quiero sí presentar a una vieja conocida de todos ustedes, demoledores y demoledoras, la señora von der Leyen, nada más y nada menos, también conocida como el emperador Palpatine. Como siempre, una de las más belicosas, una de las más antirrusas, furibundamente antirrusas. Esto ya mostrado, Zelensky mostrado, Merz mostrado, también el señor Merz. Así que ahora, ya todo esto cerrado, aquí con Ursula von der Leyen. Primero esto de Rutte, pero esto no lo quiero. Después Starmer, si no lo recuerdo más por aquí. Si me ayudan, aquí Starmer, efectivamente, un poquito más adelante, la impresentable de von der Leyen. Ayúdenme un segundito con su paciencia. Acá, ahora sí, ahora sí. Aquí, efectivamente. Bueno, Ursula von der Leyen desde Albania, desde Tirana, su capital. Por cierto, el país Albania, precioso, hace un par de años pude recorrerlo de punta a punta de vacaciones, muy, muy bonito, muy lindo, con una costa mediterránea muy bonito, la gente muy agradable, todo además 10.000 veces más barato que aquí, a este lado de Europa. Los albaneses, muy buena gente, sus líderes, un desastre. Algo conocido de toda Europa, ¿no? Por aquí, Ursula von der Leyen. La Comunidad Política Europea se fundó cuando comenzó la guerra de agresión de Rusia, se fundó para dar forma a una respuesta europea y garantizar la estabilidad en el continente europeo. 3 años después hemos podido presenciar durante los últimos días las verdaderas convicciones del presidente Putin. Primero pidió un alto el fuego en torno a los aniversarios del 9 de mayo, que luego nunca respetó. Mentira. Luego, Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, pidió un alto el fuego total e incondicional durante 30 días, que el presidente Putin rechazó posteriormente. Efectivamente, pero sin el apoyo de Estados Unidos. Por eso todavía no comenzó ese alto el fuego. Y finalmente, estas las palabras textuales, y finalmente ofreció una reunión directa entre Ucrania y Rusia en Turquía, pero el presidente Zelensky estaba dispuesto a reunirse y el presidente Putin nunca se presentó. Nunca iba a participar Putin. Basta de ese invento. Bueno, y esto demuestra, según las palabras textuales de von der Leyen, y esto demuestra la verdadera convicción del presidente Putin. No quiere la paz, por tanto debemos aumentar la presión.
Y por eso estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones. Este paquete incluirá, por ejemplo, sanciones contra Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Pausa acá, demoledores y demoledoras. Sanciones contra Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Escuchado eso? ¿Escuchado eso? ¿Qué sanciones? Contra unos gasoductos destruidos debajo del agua del Mar del Norte. Si los gasoductos destruidos, ¿qué sanciones, por el amor de Dios? Ya establecieron tantas sanciones que ya carecen de cosas sancionables, ya no pueden... ¿Cuál es la próxima sanción? Las razas de perro rusa, ni idea, la balalaica, ¿qué? Sancionados ahora esos gasoductos, pero si los gasoductos rotos, explotados por los propios Estados Unidos, ¿qué sanciones a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Esto es un chiste, un chiste. Bueno, esa es la sanción tremenda pensada por estos señores, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pero además de comedia, además generan risa, qué impresentables. Bueno, más de von der Leyen. Esto incluirá trabajar en más sanciones de la flota fantasma rusa y la reducción del límite del precio del petróleo, como así también sanciones al sector financiero ruso. Bueno, esto de las sanciones al petróleo ruso, recuerdan que quisieron por primera vez establecer sanciones no como vendedores, no quisieron determinar ¿sí? el fin, como determina la OPEP, la Organización de Países Petroleros, de Países Productores de Petróleo. Ellos establecen el precio a partir de la producción. Como ellos de alguna manera presentan un monopolio, en realidad un oligopolio de la producción, pueden generar precios mínimos para el petróleo, si no, no generan más petróleo, no realizan la extracción. Bueno, la Unión Europea quiso la invención de algo nuevo. Un precio no mínimo, sino máximo, pero impuesto por los compradores. Claro, todo el mundo quiere petróleo, entonces este máximo puesto por Rusia para los rusos y para todos los países productores de petróleo en general, genera risa, ¿sí? Si vos no querés el pago del petróleo al precio de mercado actual, porque querés un precio menor como forma de sanción a Rusia, entonces los rusos con el petróleo y el gas vendido a otras personas y proliferan los interesados en la energía, en el petróleo y en el gas ruso. ¿A qué otra persona? Básicamente a los chinos, otra persona, otro país, a los chinos, a los indios, como así también a la misma Europa, solo que a través de intermediarios. Y por eso todo mucho más caro, la misma energía, solo que mucho más cara. Pero bueno, Putin, según esta señora, no quiere la paz, un cobarde, y entonces, ¿qué mejor idea que más sanciones ahora a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Bueno. Ya ni necesario la cargada, la ironía, porque ya ellos solos generan el chiste, ¿sí? Bueno, mientras tanto, no solamente Putin victorioso en toda esta negociación, sino que además Trump genera un nuevo desaire frente a los europeos. ¿De qué manera? Después de una publicación de hoy, el titular de Bloomberg, ¿sí? Después si quieren presentamos la publicación de Trump, nada interesante, pero sencillamente el anuncio de su llamado el lunes a Putin. Trump dice que hablará con Putin y Zelensky el lunes. El presidente Donald Trump dijo que hablará con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes por la mañana para discutir cómo detener la guerra en Ucrania. Al final, Trump al pie de Putin, ¿sí? Frente a este éxito de Putin en las negociaciones de Rusia, él debe llamarlos. Una vez más, éxito de Putin, éxito de Rusia, derrota de la OTAN en estas negociaciones. Y no solo eso, sino que
además, por aquí, la noticia, aquí. También esto lo vamos a presentar de Bloomberg. Esto ya recuerda un poquito al programa mañanero de Bisner en Negocios Televisión. Todo Bloomberg, todo Bloomberg, todo Bloomberg. Bueno, aquí sencillamente la noticia, en lugar de presentar las publicaciones de Trump, los tweets de Trump, presentamos un medio un poquito más serio, aunque serio de estos medios realmente ninguno. Bloomberg, el Kremlin establece las condiciones para las conversaciones entre Rusia y Ucrania de aquí a futuro. Esto lo he mencionado a lo largo del análisis de hoy, las condiciones para un acuerdo de paz. Y además, Lavrov habla con Rubio de Estados Unidos. Esta es la charla sostenida hoy, hoy mismo sostenida esta charla entre Lavrov y Rubio. Rubio lo llamó a Lavrov. Otra vez más, Estados Unidos reconociendo la posición de fuerza de Rusia después de estas negociaciones y la posición de fuerza de Rusia en términos generales en este conflicto, desde la administración de Trump, por lo menos. Como prueba de que esta sensación de derrota de la OTAN, derrota de Europa, derrota de Reino Unido, no responde a nuestra visión exclusivamente, sino también a la de los propios analistas occidentales otanistas. Bueno, aquí, por ejemplo, de Telegraph, todo esto de las últimas horas. Acá de Telegraph, publicación antirrusa como pocas. Acá de Telegraph, publicación, por cierto, británica. Atención a este titular. La reunión de Trump con Putin es la peor pesadilla de Ucrania. Podríamos acompañar este titular con de Ucrania y de Europa. Kiev teme un fracaso en el acuerdo de paz si los dos líderes se reúnen, pero Estados Unidos afirma que es la única forma de lograr un avance. Bueno, Vladimir Putin parece estar a punto de conseguir lo que siempre ha querido. Adrian Blomfield, o Adrian Blomfield en inglés, ¿no? Bien, esto de Telegraph, algunas cosas más sobre la percepción actual de los medios occidentales, acompañando nuestro análisis desde hace muchísimo tiempo, ellos recién ahora reconociendo esto. Esto el Financial Times, también ultra antirruso, Financial Times, el teatro de paz de Putin mantiene a Trump mirando y a Kiev esperando. Por teatro de paz presentan las negociaciones exitosas en el sentido de haber reactivado el contacto directo y haber generado un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra por lado, como así también el compromiso de nuevas negociaciones. Así que en ese sentido, gran mérito de Putin. El presidente ruso ralentizó a los negociadores, falso, y no asistió a las conversaciones, nunca dicho, pero su apuesta encontró poca resistencia estadounidense. Bueno, acá la confesión del desaire de Trump a los europeos después de esta reunión, referido recién. Por eso, este odio, este rencor, estas declaraciones rabiosas de Zelensky, de Macron, de Starmer, de von der Leyen, de Tusk, de Merz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, varias cosas más en el mismo sentido por acá. No las voy a presentar ahora, pero sí quiero presentar sobre el final algo interesante. Por cierto, casi 2.400 demoledores y demoledoras y 1.700 me gusta. Recuerden, por favor, ayudarnos con esto. Nos ayuda contra la censura. Hoy, bajo la forma de interrupción de la conexión a Internet. Un segundito, en la cámara sin foco. Ahí debería generar a veces. Abandona el foco la cámara. Un poquito más cerca. Todas las dificultades técnicas. Ahora sí. Nosotros, por lo general, con bastante cuidado en las cuestiones técnicas, todo probado antes, pero bueno, esto de la cámara, de la conexión, a veces no podemos con todo, pero ustedes nos acompañan ahí. Por favor, ayúdennos con la suscripción, el compartir a través de las membresías, a través de la suscripción completamente gratuita, a través de PayPal, naturalmente.
Por último, un poquito de humor, ya que hoy Juan Antonio no puede realizar su transmisión, no puede realizar su programa, así que vamos a presentar alguna cosita adicional por acá. Un poquito de humor. Esto, en primer lugar, quiero presentar. Esto es cierto, esto no un meme, ni una cosa, ni una animación de inteligencia artificial, nada de eso. Esto, el papel, las indicaciones repartidas, distribuidas en Ucrania por... ¿Podré más grande? No, ese es ya el tamaño máximo. Es el tamaño máximo. Ahora sí. Bueno, estas las directrices repartidas por el servicio de prensa ucraniano entre los fotógrafos ubicados en la parte exterior del palacio en Estambul. El palacio, ahora no recuerdo exactamente el nombre del palacio, en el lugar de la reunión en Estambul, en el cual efectivamente realizaron las negociaciones, realizaron finalmente el encuentro. Bueno, los periodistas afuera, a la espera de fotografías. Este papel recorrió las manos de los periodistas, repartido por los ucranianos. El contenido de este documento: requerimientos para fotografiar eventos involucrando a Volodymyr Zelensky. Estambul, 15 de mayo de 2025. Esto del primer día, el día de la reunión fallida, porque, bueno, en lugar de participar en la reunión el día establecido por Putin, el día 15, con los representantes rusos ya ubicados en Estambul a la espera de la reunión, bueno, ahí recordarán todo el circo de Zelensky reunido en Ankara con Erdogan, después recién la llegada de su delegación a Ankara, y recién al día siguiente, después de retrasar un día con toda esa telenovela Zelensky de "ay, Putin tiene miedo de venir", algo nunca prometido por Putin. Bueno, después de eso, al día siguiente, el 16, la negociación. Por eso esto del 15. Las órdenes o las directrices: por favor, adhiera a los siguientes requerimientos cuando tome fotografías. Número 1, ángulos permitidos. El ángulo primario de disparo, de captura de las tomas, debe ser al nivel de los ojos o ligeramente por debajo de la cintura, hacia arriba o por debajo de los ojos. Quieren fotos de Zelensky de los ojos, a la altura de los ojos, o desde los ojos para abajo, pero hasta la cintura. Sorpresivo, ¿por qué razón? Número 2. Ángulos prohibidos y situaciones. Primer punto: tomar fotos desde un ángulo bajo, entre paréntesis, esto enfatiza la corta estatura del líder ucraniano Zelensky. Distorsiones de ángulos amplios. Esto hace las proporciones corporales aparecer poco naturales, así que coqueto también. Tercer punto: tomas comparativas, entre paréntesis, fotografiar al político, a Zelensky, al lado de gente más alta sin su aprobación previa, no está permitido. No lo quieren fotografiado al lado de otros porque, claro, como el tipo un pigmeo, ¿sí? Entonces, quieren fotos a la altura de los ojos, ni siquiera muy de abajo por lo petizo, ni siquiera al lado de otra gente. Tercero, composición. No llame la atención con sus fotografías de los zapatos o de otros detalles que podrían resaltar la altura. Claro, él con unos zapatos, con unos tacos así. Segundo punto dentro de este tercer punto: para fotos grupales, el posicionamiento del político debe ser aprobado por antelación. Claro, no lo quieren al lado de otro. Tercero, las tomas que podrían ser usadas para memes o publicaciones derogatorias
no están permitidas. Ya como, como ya con temor a que las fotos de Zelensky generen memes, entonces prohibidas fotos utilizables como memes. Sinceramente, el servicio de prensa de Ucrania. Esto es real, esto mostrado por los propios periodistas occidentales. Bueno, ellos más preocupados por esto que por su propio pueblo muriendo. Las directrices para las fotos del pigmeo de Zelensky. Pero un poquito más, queridos demoledores de humor. Esto visto por ahí y recordaba, justo como todo el mundo en Turquía, bueno, este señor llamaba la atención. Algunos en broma lo presentaban como el sobrino heladero de Erdogan. Atención a este muchacho, un heladero vendiendo helado, ¿sí? En un puesto de helado ahí en Turquía, frente a los periodistas de todo el mundo citados ahí. Este heladero, aparentemente sobrino de Erdogan, porque este sí que con más trucos y más movimientos que el propio Erdogan. Y recuerden que Erdogan nada sincero, directo, sino que muy ladino, muchos trucos, muchas vueltas, mucha cintura, un verdadero viejo zorro. Bueno, atención a este heladero. Y el helado, ¡epa! No, ese tampoco. De nuevo, la bochita de antes, ¡epa! Sacada, agarrada, escondida, puesta ahí arriba. Bueno, ahora sí, finalmente, más. Ah, no, tampoco. Bueno, este es el sobrino de Erdogan, realmente talentoso, ¿eh? Un mago verdaderamente. Imposible recoger ese heladito. Qué grande este muchacho. ¡Epa! Bueno, muy bueno. Estas son las tonterías de los periodistas esperando la salida, las fotos. Bueno, ahí entretenidos con este heladero turco. Y por último, aparentemente, además de comediante, Zelensky también mago, yo no estaba enterado de esto, e inspirado por los trucos de este heladero, también quiso ahí presentar públicamente, ¿no? En un bazar turco frente a toda esta gente reunida, quiso presentar también un truquito, generar un truco de ¿cómo lo llaman esto? Prestidigitación, ¿no? Estos trucos con cartas, atención a esto. Acá Zelensky mago, ¿eh? Atención a este juego de cartas. Atención a esto, ¿eh? Zelensky mago, vamos para atrás. Otra vez, ahí Zelensky. Epa, en las calles de Turquía. ¡Epa! ¿Qué apareció por ahí? ¡Un truco! No, Zelensky, no, Volodymyr, por favor. Bueno. De las cartas generó una bolsita, ¿no? Como la bolsita del otro lado. Qué lindo. Esto obviamente hecho con inteligencia artificial, lógicamente. Ahí la cartita. Bueno, un poco de humor para el final. Demoledores, demoledoras, una vez más, ayúdenos por favor con el pulgar arriba, con el like. Nosotros mañana nuevamente por aquí, junto como todos los domingos a Fernando Moragón. Después de nosotros, mañana Santiago Martínez con su programa de los domingos por la noche. Mientras tanto, buena noche de sábado para los ubicados aquí en esta geografía europea, aquí en Europa. Para los hermanos latinoamericanos, buena tarde, noche ya. Y para quienes aparezcan más allá todavía, buena mañana. A todos ustedes, un buen sábado. Un beso grande, los queremos mucho y hasta el día de mañana. Chao.